Las consecuencias de la adicción dañan todo su entorno. Rehabilitando mujeres, reconstruyendo vidas. Porque la adicción no tiene género. Es hora de atender la adicción sin distinción de género. Ahí estoy. Sí, está en la pantalla y estoy yo. Okay. Muy bien. Sí, ténganme un poco de paciencia, por favor. Y ustedes también. Bueno, en el video, que es un video que estamos usando como promocionar la campaña, invitar a las personas a que se unan a este esfuerzo que estamos haciendo para tener la Casa de Mujeres. Hay dos cosas que yo quiero comentar. Una es este asunto de la adicción no tiene género, y es tiempo de atender la adicción sin importar el género, una cosa así dice el video, ¿no? Y a mí me parece importante detenerme aquí porque justamente la plática que yo voy a compartir con ustedes tiene que ver con la importancia del género, ¿no? Me parece que la intención del video es un poco enfatizar en que actualmente y desde como históricamente ha habido poca atención para las mujeres en cuestión de adicciones, ¿no? Y en ese sentido es que no debería ser como un obstáculo el género para poder tener acceso a tratamientos, para poder tener acceso a estas casas, ¿no? De tratamiento residencial que a veces son tan necesarias para este tema de las adicciones, ¿no? Entonces, un poco es en ese sentido que no debería ser un obstáculo la cuestión. Ser mujer debería tener las mismas posibilidades para tener acceso a un tratamiento profesional, ¿no? Y un poco ese es nuestro esfuerzo, después de 20 años, veíamos ahí en el video que hemos atendido a casi 2,000, ¿no? 2,000 hombres en 20 años, 1970 hombres, esa es la cifra más o menos que nos da el video. Y bueno, lo que queremos es empezar a brindar estas mismas oportunidades de atención a las mujeres, ¿no? Yo sé que varias de ustedes que están acá me conocen, quienes están en el Zoom también, pero me quiero presentar desde otro lugar. Soy Socorro de la O, vecina, mucho gusto. Yo soy terapeuta familiar, trabajo aquí en Fundación Casa Nueva, atendiendo a las familias principalmente
pero también en muchos casos hago el trabajo directo con las personas que consumen sustancias psicoactivas, ¿no? Esa es la parte del trabajo que yo hago aquí en la fundación. En mi consulta privada, la mayor parte de las personas con quienes yo trabajo son mujeres. Me gusta muchísimo trabajar con mujeres y he encontrado en estos dos rubros, en el tema de las adicciones, y cómo viven las familias las adicciones, y en el asunto de trabajar con mujeres he encontrado que es una parte de mi sentido de vida. Por eso es para mí tan importante y por eso para mí se presentó como una oportunidad poder platicar con ustedes sobre este tema desde lo que yo he aprendido en mi camino como terapeuta, desde lo que yo he aprendido con mi trabajo con mujeres, desde lo que yo he aprendido en mi trabajo con mujeres que consumen sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces, un poco quería contarles esto de mí, porque me parece que es importante que tengan como una idea de desde dónde les voy a plantear lo que les voy a plantear. ¿Sale? Sí. Entonces, quise empezar con algunas estadísticas. Si ustedes ven, el referente que tenemos, pues ya está medio lejos, ¿no? Es 2016. Porque estas encuestas, esta encuesta nacional de consumo de drogas y muchas de las encuestas que se hacen a nivel nacional tienen un periodo para realizarse, ¿no? Dejan pasar como varios años, eso depende mucho de la institución, del tema que se está encuestando, porque pues implica tiempo para poder observar los cambios, para poder observar la evolución, pero también porque implica recursos, ¿no? Entonces, el dato que tenemos es de 2016, de ya hace 6 años, ¿no? Sin embargo, me parece que la comparativa nos puede dar idea de ciertas cosas, ¿no? Porque tenemos que en 2011 había un 3%, ¿no? De consumo en hombres y a 2016 aumentó en 1.6%, ¿no? Y en mujeres, este dato es interesante, había un 0.7% de consumo y en 2016 aumentó a 1.3%. Si vemos en proporción, es casi el doble, ¿no? Doble. Aumentó el 100% de... Ajá. Entonces, este dato me parece importante. Si pensáramos de aquí, de 2016 acá a 2022, tomamos en cuenta además el contexto de pandemia, ¿no? Que estuvimos 2 años en aislamiento y que además hay datos de que en ese momento de pandemia incrementó el consumo de sustancias psicoactivas y además incrementó la violencia intrafamiliar, ¿no? La violencia hacia las mujeres, por ese contexto de aislamiento, por ese contexto de pandemia. Entonces, bueno, supongo que cuando tengamos ya el dato de la siguiente encuesta, podremos ver cómo esta tendencia a subir, pues es muy probable que ahorita se esté conservando, ¿no? El aumento. Y luego tenemos acá esta otra gráfica de estadísticas. Y bueno, solo lo que quiero señalar es, esta es una estadística de demanda de tratamiento por consumo, que esta sí es mucho más reciente, es de 2020, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que es la demanda de tratamiento, ¿no? Esto es las personas que acuden a los centros a pedir ayuda. Que sí hay una diferencia entre los consumidores y quien acude a pedir tratamiento. Y en el caso de las mujeres, ese es un dato súper significativo, porque hay pocas mujeres que acuden al tratamiento, ¿no? Ya lo habíamos comentado. Entonces, sin embargo, podemos ver, ¿no?
sustancia de impacto que le decimos nosotros, que es como la sustancia que genera o de preferencia, digamos, del consumidor. Entonces, en las mujeres todavía, porque ha sido como una constante, es el alcohol, la droga más recurrida, ¿no? Con el 30%. Y después vienen los estimulantes de tipo anfetamínico, entre los que se encuentran las anfetaminas, las metanfetaminas, éxtasis, o estimulantes de uso médico. Aquí es un dato importante porque entre estos estimulantes de tipo anfetamínico, metanfetamínico está el cristal, ¿no? Y sabemos que el cristal es una droga que está teniendo como mucha recurrencia en nuestro país, mucho más en mujeres, perdón, en hombres. Si nosotros vemos acá las estimulantes de tipo anfetamínico en los hombres, es la primer droga, ¿no? La primera sustancia. En las mujeres está en segundo lugar, pero mire, no está tan distante, ¿no? No está tan distante del alcohol. Y otra cosa que me llama la atención de esta tabla es que los tranquilizantes, si los vemos, están casi hasta abajo, ¿no? Yo interpreto, esa es una interpretación mía, que es porque pocas personas acuden a tratamiento por tranquilizantes, ¿no? Al menos en estos centros, porque si vemos esta gráfica, está obtenida de los centros de atención primaria en adicciones, los CAPA, los centros de integración juvenil y los centros no gubernamentales, aquí entramos nosotros, ¿no? En los no gubernamentales. Y entonces, los datos que tenemos aquí son de las personas que acuden a estos centros especializados en tratamiento de drogodependencia, ¿no? Las personas que acuden al IMSS o al ISSSTE o tal, y que tienen algún problema de consumo de tranquilizantes, pues no las vemos reflejadas, ¿no? Esos son datos importantes, que a mí me llaman la atención, pues, y los comparto con ustedes. Muy bien. Hasta aquí las estadísticas. Y bueno, para entrarle al tema que nos convoca, la presentación, si ustedes vieron, se llama Mujeres y Adicciones, una perspectiva de género, ¿no? Y de por sí, ya el concepto género en nuestra actualidad es pues que nos causa ciertas dudas, ¿no? Que nos mete en terrenos pantanosos, porque es un concepto que está generando mucha controversia, pero además que está siendo constantemente revisado y reevaluado, redefinido, diría yo, ¿no? Dependiendo de la postura donde se marque, hay cierta perspectiva respecto al concepto, ¿no? A la categoría género. Entonces, como yo sé que es un tema polémico y no es la intención plantear nada de polémica, lo único que quiero es que podamos tener como un piso común, ¿sí? Que podamos pensar en lo mismo cuando hablamos de género, ¿sí? Entonces, para entender la categoría de género hay que hacer una distinción con la categoría sexo, ¿no? ¿Qué sexo se refiere a todas las características biológicas, ¿no? Dice acá, diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas, ¿no? Lo que cuando nacemos, es más, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ahora con los ultrasonidos y todo esto, muy rápido pueden decir sí, quién van a ser, es hombre o mujer, ¿no? Eso físicamente nos podemos distinguir perfectamente, ¿no es cierto? Sí. Entonces, cuando hablamos de sexo nos referimos a eso, algo que nos distingue físicamente, ¿no? Que está, entre otras, la característica más clara es que los hombres tienen pene y las mujeres tenemos vulva, ¿sí? Cuando hablamos de género, estamos hablando de otra cosa, ¿sí?
Cuando hablamos de género, estamos hablando de, esta es una definición de las mujeres, es una definición como muy oficial, ¿no? Estamos hablando de un conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales construidas en cada cultura y momento histórico, tomando como base la diferencia sexual, ¿no? Lo que veíamos acá, esa es la base, y a partir de ello se construyen los conceptos de masculinidad y feminidad, los cuales determinan el comportamiento, las funciones, oportunidades, valoraciones y las relaciones entre mujeres y hombres. ¿Qué es lo importante de acá? Entender que la idea de género es una construcción social. ¿Sí? Es una construcción social. El sexo, ese lo tenemos claro. Nacemos mujer o nacemos hombre, físicamente. ¿Sí? Pero el género lo construimos. Lo construimos a partir de, incluso, de la sociedad en la que vivimos. Entonces, es una construcción social que nos define socialmente, están definidos este concepto de feminidad y de masculinidad. Socialmente, la cultura en donde nacemos nos dice cuáles son las, cómo soy, cómo voy a ser, cómo me voy a desarrollar siendo mujer o cómo me voy a desarrollar siendo hombre. ¿Sí? A eso nos referimos con estos conceptos de feminidad y masculinidad. Entonces, otra característica que nos marca la definición es que el género depende de la geografía. No es lo mismo cómo construyo mi ser mujer. Va a variar mucho dependiendo del lugar en el que me desarrollo, ¿no? Y lo podemos tener muy claro con todas esas cuestiones que están pasando en los países árabes, ¿no? Ser mujer en Arabia es muy distinto que ser mujer acá, ¿sí? A eso se refiere cuando depende de la geografía. Mi ser mujer depende del lugar en el que crezco, del lugar en el que me desenvuelvo, ¿sí? Y luego, de la época. Es distinto ser mujer hoy que ser mujer en el siglo pasado, ¿no es cierto? Sí. Entonces, podemos ver que este concepto de género no es un concepto inamovible, que las características de la feminidad y la masculinidad van determinadas por un montón de cosas que pasan en la sociedad, ¿sí? El ser hombre y el ser mujer se determinan por muchas cosas que pasan en la sociedad, ¿no? Me gustaría que tuviéramos muy presente esto que les estoy contando acá durante la presentación, ¿sí? Durante lo que vamos a estar viendo en la presentación. Vale. Y luego, híjole, Lili, ¿me regalarías un besito, por favor? Y luego tenemos, les puse esta diapositiva porque me gustaría que nos pusiéramos, que empezáramos a sentirnos como en este contexto, ¿no? Contexto, Comunidad Terapéutica Fundación Casanova. Qué bonito, ¿no? La verdad que a mí me emociona. Esta foto me encanta porque es una foto emblemática, ¿no? Alberto, así como de la comunidad. Perdón, ¿esa es la comunidad terapéutica de hombres? Sí. Ah. Muchas gracias, Lili. Sí, y entonces, y el otro espacio, la otra foto, es un espacio que es de reciente creación, ¿verdad? Sí, es el Zoom, el Salón de Usos Múltiples Externos. El Salón de Usos Múltiples Externos. Ahora que fuimos a la inauguración de la campaña, lo conocimos, y es un espacio súper lindo. Tuvimos allí una sesión de grupo, y bueno, yo lo quise poner acá, compartirlo con ustedes, porque me gustaría que pudiéramos ubicarnos en este contexto, ¿sí? En este contexto de comunidad terapéutica
en este contexto de estas instalaciones que para nosotros son muy significativas porque tienen mucha historia, ¿no? Tenemos 20 años trabajando allá con muchas personas, con las vidas de muchas personas. Entonces me gustaría que nos ubicáramos ahí, que empecemos como a movernos, ¿no? Hacia ese lugar. Y entonces, yo voy a hacer un ejercicio un poco atrevido y les voy a decir por qué. Porque sé que el tema es complicado, ¿no? Yo estuve dándole muchas vueltas para ver cómo podía platicarlo con ustedes, de manera que pueda yo transmitirles desde mi experiencia mi sentir y mi postura, ¿no? Entonces, por eso me arriesgué a hacer este ejercicio. Les voy a pedir que hagamos un ejercicio de imaginación. Estamos nosotros acá, en las instalaciones de la comunidad terapéutica. Estamos teniendo una sesión de grupo, en este espacio bien bonito. Nosotros no participamos en el grupo, nosotros vamos a estar de observadores, ¿sí? Podemos ver, todos quienes estamos acá y quienes estamos en el Zoom, podemos estar observando lo que va a pasar en el grupo, ¿sí? Y entonces, yo invité para este grupo, dice acá, mujeres y sus historias, lo personal es político. Invité para que nos ayuden a entender esta idea de género a estos personajes. Y digo son personajes, no son casos específicos, es un personaje. Invité a Susana, invité a Marta y invité a Karina. Cada una de ellas representan, como personajes, representan la historia de muchas de las mujeres con las que yo he trabajado en el consultorio, muchas de las mujeres que he conocido a lo largo de terapeuta, pero también como persona, también como mujer, ¿no? Muchas de las mujeres que han tenido como este tema de que en algún momento de su vida se han enganchado con el consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? Entonces invité a ellas, a estos tres personajes, para que estén en el grupo, ¿sale? Y nosotros los vamos a observar. Voy a hablar, les voy a contar lo que pasa en el grupo en tercera persona. No voy a hablar como Susana, ni como Marta, ni como Karina, porque si no me volvería loca, ¿sí? Pero yo les voy a hacer la narración de las historias de estas mujeres, ¿sale? Entonces, estamos en el grupo. Bueno, les quiero decir, antes de entrar ahí al espacio de grupo, lo personal es político. ¿Y por qué pongo esta frase acá? Porque les voy a contar justamente las historias de estos personajes que representan a muchas otras mujeres, ¿sí? Lo personal es político, implica que lo que pasa en el ámbito de lo privado no solo me afecta a mí, ¿sí? Mi historia de vida, la historia de Susana no solo es la historia de Susana, es la historia de muchas mujeres, ¿sí? Y en ese sentido es que lo personal es político, y en ese sentido es que es importante considerar esta cuestión del género, ¿vale? Entonces, Susana, estamos en el grupo y la primera en hablar es Susana, que nos va a platicar su historia. Susana es una mujer. Disculpen que busque mis notitas, pero para mí es súper importante poderles compartir todas las cosas que yo quería que revisáramos de estos personajes. Susana es una mujer de 58 años. 58 años, tiene 2 hijas. Actualmente Susana es ama de casa. Ella, cuando era niña, creció con su madre y con su hermano mayor
El papá de Susana se fue de la casa, esa es la historia con la que ella se cuenta. El papá se fue de la casa cuando Susana tenía 5 años. Susana estudió, pudo estudiar, la apoyaron unos tíos, porque pues la mamá trabajaba, ¿no? La apoyaron tíos de su mamá, que tenían una buena posición económica, la apoyaron para que ella pudiera estudiar. Estudió una carrera comercial. Sin embargo, la mamá de Susana tenía como esta intención de abrirle contextos donde ella pudiera conocer un buen partido, ¿no? Que Susana pudiera conocer a alguien que le permitiera tener una mayor estabilidad económica en su vida. Entonces Susana, en estos contextos de fiestas, de eventos de su madre, conoce a Javier y se casa con Javier a los 20 años. Cuando ella se casa con Javier, deciden que Susana no... Javier tiene una posición distinta a la de Susana, una posición económica distinta. Javier trabaja en la empresa de su papá, tiene muy buenas posibilidades económicas. Cuando ellos se casan ya tienen su casa puesta, ¿no? Y deciden que Susana se dedique a cuidar la casa y a los hijos, ¿no? Ya nos enteramos porque yo les conté que Susana tuvo 2 hijas. Durante la crianza de sus hijas, Susana se dedicaba a cuidarlas, ¿no? A estar al pendiente de ellas, las llevaba a las actividades extraescolares, que si la natación, que si el inglés, ¿no? El círculo con el que convivía Susana eran pues las mamás de las compañeritas de las niñas, ¿no? De la escuela. Se reunían en eventos de los niños, pero también se iban luego a reuniones ya de adultos, ¿no? Se hicieron como muy buenas amigas. Y en esas reuniones de adultos es que mucho de la convivencia era a través del alcohol, ¿no? Entonces ellas bebían, se la pasaban bien, llevaban a los niños a la escuela y así. Pasó que las hijas crecieron, ¿no? Esto fue cuando Susana tenía 25, 26 años, que las niñas iban a la escuela y tal. Cuando entraron a la prepa, pues ellas empezaron a ser independientes y entonces ya poco convivían con Susana, ¿no? Ellas se iban a sus propias fiestas, se iban de intercambio a otros países para estudiar en otros lados y pues Susana se quedó sola, ¿no? Esa era su sensación de estar sola y aburrida, además, porque durante toda esta primera etapa de sus hijas, pues ellas eran como su sentido de vida, ¿no? Y cuando se fueron, pues ya Susana como que perdió el rumbo, no sabía para dónde. Además, Javier, pues era muy trabajador, se la pasaba todo el tiempo trabajando, llegaba en la noche a casa, muchas veces cuando llegaba a casa, Susana estaba dormida porque había estado bebiendo toda la tarde, ¿no? Susana empezó a encontrar en el alcohol y en las pastillas, los antidepresivos, ¿no? Como una forma de anestesiar este dolor que ella tenía, de la soledad, del abandono. Se sentía un poco abandonada porque las hijas ya no estaban y empezó así a aumentar su consumo de alcohol. Les digo, Javier trabajaba mucho y además de que trabajaba mucho, pues habían tenido algunas historias de infidelidad o de sospecha de infidelidad. Ella como que todo el tiempo pensaba en eso, ¿no? Y bueno, pues Susana empezó como a engancharse en el alcohol. Muchas tardes bebía. En la familia se daban cuenta, pero pues un poco como que no querían mirarlo, ¿no? Decían, pues sí, a mi mamá le gusta beber, pero pues no querían mirar de frente el asunto, ¿no? Y hasta que empezaron a pasar situaciones que ya era imposible no ver, como que Susana se caía de las escaleras, ¿no? Y tenía pues golpes, contracturas, o que alguna vez llegaron y la encontraron en casa inconsciente, ¿no? Tirada en el piso.
ya había situaciones que no se podían dejar. Y entonces lo que hacía la familia es que la llevaban a una clínica donde estaba en una desintoxicación de 3 días, después salía y volvía al mismo ciclo, ¿sí? Susana nos cuenta esta historia en este grupo de mujeres que estamos haciendo, y entonces lo que hizo sería bueno traer otras voces al grupo, otras voces de otras mujeres, ¿no? Además de las que yo les presenté, de mis personajes, quiero traer voces de otras mujeres. Y entonces le traigo a Betty Friedan. Ella. Betty Friedan es una mujer escritora, es activista. Y fíjense que es bien bonito este asunto del poder convocar muchas voces en un diálogo, porque no necesitamos que esté aquí. Betty Friedan falleció en 2006. Sin embargo, puede estar hoy con nosotros en este diálogo, ¿no? Entonces yo invito a Betty Friedan y ella le cuenta a Susana que esto que ella está viviendo, que esto que ella está pasando, le pasó a muchas mujeres, le sigue pasando a muchas mujeres, pero que ella, Betty Friedan, hizo una investigación porque le pasó a ella misma. Le pasó a ella misma en los años 60, pero en Estados Unidos, en un contexto igual de clase media, ¿no? Que sentía que no tenía un sentido de vida, porque por situaciones varias dejó el trabajo, en fin, y que ella se puso a hacer una investigación con las mujeres, con sus amigas, con sus compañeras de escuela, que sentían exactamente lo mismo, ¿no? Porque en esta época, 1960, en la clase media en Estados Unidos, era importante que las mujeres desempeñaran un papel de ama de casa y de noches, ¿no? Y era agotador porque además renunciaban a su autorrealización y había mucha demanda, mucha exigencia en el ser ama de casa, porque además era un tema de que llegaban, ser ama de casa todo el día, cuidar a los niños, hacer la comida, ¿verdad? Y a la hora que iba a llegar el marido, yo tengo que estar como princesita, ¿no? Con esos vestidos así ajustaditos, súper maquillada, zapatillas, ¿no? Entonces era agotador. Y todo este trabajo que hacían era para los otros. Se dejaban de ver a sí mismas. No había una idea de qué quiero para mí, ¿no? Entonces Betty Friedan yo la traigo a nuestro grupo, ahí en la comunidad terapéutica, la traigo para que le cuente eso a Susana. Que esto que le está pasando no es un tema solo de ella, que no es un tema que tenga que ver con que es una mala persona, ¿no? Sino que tiene que ver con una condición social. ¿Sí? Y después en el grupo toma la palabra Marta. Marta nos cuenta, la historia que nos cuenta Marta funciona muchísimo como espejo de Susana, porque resulta que Marta es más o menos de la misma edad de Susana, ¿no? Tiene 58, 56, y también tiene 2 hijos, pero ella tiene un varón y una mujer. En lo que son muy distintas es en la situación de clase. Marta no tiene los privilegios económicos que tiene Susana. Marta ha trabajado desde siempre para poder sacar adelante a sus hijos, porque también es cierto, también eso le pasó a Marta, que el papá de sus hijos no se fue por su voluntad. Ella terminó con la relación cuando descubrió que el papá de sus hijos abusaba sexualmente de su hija. Terminó con la relación y desde entonces ella se hace cargo sola de sus hijos. Trabaja como trabajadora doméstica y pues se la pasa trabajando largas jornadas. Marta se siente muy mal
cuando descubrió el abuso sexual que el papá de sus hijos tenía hacia su hija, Marta destapa también una historia de ella, de abuso sexual de sí misma en su infancia. Y entonces eso genera una cosa emocional súper fuerte. Y desde entonces, Marta empieza a refugiarse en el alcohol. Para poder hacer frente a todo este dolor que se destapa y también para sobrellevar la situación con sus hijos. Situación con sus hijos en el sentido de que ella tiene que trabajar mucho, de que no está mucho tiempo con ellos, de que se presentan dificultades cuando los hijos son adolescentes, etc., ¿no? Marta vive con esta culpa de el no ser buena mamá. No ser buena mamá porque no pudo estar mucho tiempo con sus hijos. Sin embargo, su hijo el mayor ya terminó y la chica, la menor, está a la mitad de la carrera. Pero Marta no se reconoce esos logros. Lo que ve de sí misma es que es una mala mamá porque no estuvo, porque además el contexto le dice que es una mala mamá, porque cómo se va y deja a los niños solos, ¿sí? Marta vive con eso y además ahora con la culpa de su alcoholismo. De su alcoholismo que esconde, hace lo posible porque nadie se entere. Ella es bebedora de buró, ¿cómo se les dice? ¿No? Bebe solita, en las noches, en su cuarto. A veces los días de descanso, pues no son, una botella no alcanza, ¿no? Pero ella procura que nadie se entere, ¿sabe? Entonces Marta nos cuenta su historia, que sirve muy bien de espejo para Susana, porque hay muchas cosas que ellas comparten, ¿no? Una fundamental es el vacío de su propia existencia, el que han estado ocupadas en cuidar a los otros. Y cuando esos otros dejan de necesitarlas, entonces queda ese vacío, ¿vale? Nos cuenta Marta su historia y entonces yo traigo otra voz de otra mujer. Esta mujer es Marcela Lagarde. Esta mujer es antropóloga, es activista, ha hecho muchas leyes en México para defender los derechos de las mujeres. Su tema de trabajo son las mujeres, ¿no? Y escribió un libro que se llama Los cautiverios de las mujeres. Fíjense, cautiverios, ¿no? Ella es antropóloga, les decía, y trabajó con muchas mujeres en distintos contextos. Y inventó esta categoría de cautiverios como categoría de análisis, porque no había algo con qué poder decir estas situaciones sociales, culturales que enfrentaban distintas mujeres, ¿no? Entonces ella usa la categoría cautiverios. Y en esta categoría de cautiverios, Marcela Lagarde viene y comparte con Marta y con Susana que eso que están viviendo no es porque sean unas malas personas, ¿no? No es porque son unas borrachas, alcohólicas, viciosas, es porque responde a un contexto cultural, ¿no? Uno de los cautiverios que menciona Marcela Lagarde, ella dice que las mujeres nos podemos encontrar, nos podemos identificar con 5 tipos de cautiverios, que es la madre esposa, que yo creo que muchas podemos entrar en ese, ¿no? Madre esposa, quien vive para el cuidado de los hijos, del marido, que mucha de su función en la vida tiene que ver con eso, con el cuidado, ¿no? La madre esposa es una categoría, las putas, ¿no? Que es las mujeres que tienen como esta libertad sexual y que usan el sexo para obtener cierta economía, pero eso es súper controversial, no le voy a entrar en este momento a eso, pero tiene que ver también con cuestiones de género, también con la cosificación del cuerpo de la mujer, ¿vale? Entonces otra categoría es las putas, luego las presas, porque Marcela Lagarde hizo un trabajo con presas,
¿no? Y luego las monjas. La anterior no te entendí. Antes de las monjas que dijiste. Presas, las mujeres que están en prisión, ¿no? Y las locas y las monjas. Entonces, en esas se describen como, está bien bonito, se describen como las categorías de las mujeres, ¿no? Las características de las mujeres. Pero fíjense, ella le llama cautiverios, distinto a algo como de cárcel, ¿no? Distinto a prisión, porque el cautiverio es algo que uno acepta de una manera convencida, ¿no? No es algo impuesto. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta para entender estas cuestiones del género. Porque una parte sí es la diferencia de que nos determina ser hombre o ser mujer, ¿no? Los diferentes, a lo que le llamamos roles de género, pero otra cosa es lo que yo introyecto de ser hombre y de ser mujer. ¿Sí? Mi sistema de creencias, mi sistema de valores, todo el aparato ideológico que me dice a mí cómo debo de portarme siendo mujer, ¿no? Eso es muy importante. Y por eso Marcela Lagarde dice que es un cautiverio, porque lo tenemos muy introyectado, lo aceptamos, lo asumimos y entonces estamos ahí. Estamos allí dispuestas como, ay, perdónenme, como Susana y Marta, dispuestas a ceder nuestra autorrealización para estar al cuidado de los otros, ¿no? Y esa es la parte que nos pone muchas trampas en cómo nos sentimos después. Y después le damos la voz, le damos la palabra ahí en el grupo que estamos haciendo a Karina, para que Karina nos cuente también su historia de vida. Karina es una mujer de 24 años. Ella consume desde los 14 en la prepa. En la prepa empezó a consumir alcohol, recién entradita a la prepa, alcohol y después marihuana, ¿no? Karina es una chica que es muy guapa, y ella se sabe atractiva. Desde muy chavita se supo atractiva y aprendió que este atractivo le podía servir para cosas, ¿no? Además de que su mamá fomentaba mucho esa parte de que hay que cuidarse, no vayas a ir sin maquillarte, ponte un vestido cortito, ¿sí? Ya estás subiendo de peso, ¿por qué no te pones a dieta? ¿Qué tal que te vas al gimnasio para que pues, estés bien, ¿no? Karina construyó mucho de su identidad en eso, ¿no? Ella vale porque es una mujer atractiva. A los 20 años, Karina se súper enamora porque además, claro, mucho de este atractivo, de este cuidarme, de este ser muy bonita, tiene que ver con que yo les guste a los otros, ¿no? Me cuido para los otros. Me cuido para que alguien se fije en mí, ¿no? Y entonces yo pueda tener esa vida que nos enseñaron que deberíamos querer, ¿no? Tener una pareja, tener una familia. Karina se cuida y a los 20 conoce a Manuel, se súper enamora de Manuel con esta idea de que, pues de que Manuel era el amor de su vida, de que iban a vivir como de un poco de cuento de hadas, ¿no? De que iban a vivir muy felices, de que iban a seguir amándose con esa pasión y ese enamoramiento al principio. Y entonces, muy pronto, Karina queda embarazada y tiene un hijito a los 20, 21 años, ¿sí? Sin embargo, ella sigue con el tema del consumo. Empieza a tener problemas con Manuel y un poco para evadir, fugarse de esa realidad, consume. Al principio era alcohol y marihuana, después
empezó a conocer la cocaína, que le daba como esa posibilidad de seguir bebiendo mucho y de levantarse cuando quería seguir en la fiesta, ¿no? Evidentemente, pues era muy buscada, muy asediada por muchos hombres, entonces ellos la invitaban a fiestas, se iba con ellos. Karina termina perdiendo a su hijito, ¿no? Porque pues al final las fiestas la quitaban del cuidado del niño, el niño se lo lleva su papá y sufre muchísimo por eso, ¿no? No puede dejar de consumir, no puede como reencaminar su vida, pero le duele mucho que su hijo no esté. Ella vive una época en situación de calle, pasando cosas horrorosas, ¿no? De mucho abuso, sobre todo abuso sexual. Empieza a intercambiar el sexo por las sustancias, ¿no? Y bueno, vive en esa situación. Y entonces yo traigo a esta reunión de voces de mujeres que nos pueden permitir ver otras perspectivas, traigo a Simone de Beauvoir. Fíjense, Simone de Beauvoir, que vivió en 1900, más o menos, 1910, ¿no? En 1910 más o menos. Es contemporánea de mi abuela, imagínense, ¿no? Y la podemos tener hoy en esta conversación, en este diálogo. ¿Y por qué la traigo a ella? Porque a pesar de la época de Simone de Beauvoir, ella era una mujer muy adelantada, y lo que ella nos dice es que ser mujer no se nace, se hace, ¿no? Y tiene que ver con esta idea, que nacemos con una característica biológica que nos determina el sexo, pero el cómo me construyo mujer tiene que ver mucho con estas cuestiones culturales y sociales. Y eso, Simone de Beauvoir se lo viene a decir a Karina, porque le quiere dar una voz de esperanza. Le quiere decir, Karina, eso que tú has entendido ser mujer, de que tú vales porque eres muy guapa y porque eres muy atractiva, eso puede no ser cierto. Y tú tienes la oportunidad de mirarlo distinto. ¿Sí? Y luego le traigo también a Marcela Lagarde, ¿por qué no? Porque Marcela Lagarde le va a decir a Karina, Karina, tú tienes derechos a vivir una vida libre de violencia. Y por eso trabajamos un montón de mujeres para que en México exista así la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, estas otras mujeres que yo invité hoy a esta plática, a este grupo con estas chicas, tenían esa intención de mostrarles voces diferentes, de que escucharan historias distintas, ¿no? De que pudieran tener esta perspectiva de que el cambio es posible, de que puede haber una vida distinta y que muchas de las cosas que han pasado, que les han pasado en sus historias, no tiene que ver con que ellas sean unas malas personas, sino tiene que ver que nos envolvemos en un sistema de reglas, de valores culturales que nos indican cómo debe ser uno y cómo debe ser, ¿no? Entonces, ay, se me fue otra bien bonita que tenía. Con estas voces cerramos nuestro grupo, ¿sí? Yo les agradezco muchísimo a todas las mujeres que vinieron a compartir sus perspectivas, que vinieron a compartir sus historias. Quise traer estos personajes para conocer un poco los perfiles de las mujeres que están en problemas de consumo de sustancias y también como una manera de honrar la vida y las historias de estas mujeres, ¿no? De estas mujeres que aunque es un personaje, son mujeres que yo identifico perfectamente, son mujeres que incluso en algunos aspectos me representan, ¿sí? Entonces, les agradezco a las mujeres que nos prestaron hoy su voz. Y seguimos acá analizando esto de lo que hemos venido hablando. ¿Cómo se construye socialmente el ser mujer?
Y hablábamos al principio de la presentación de estas, lo que define el género, ¿no? Y entonces les decía yo que las estructuras, los soportes del género tienen que ver con estas ideas de feminidad y masculinidad, ¿no? Entonces, y estas ideas, el ser, la feminidad, está regida por una serie de mandatos, ¿no? Mandatos, reglas, estatutos, como le quieran llamar. Los que vimos en los casos que ahorita escuchamos en el círculo de mujeres, uno muy importante es que una mujer en nuestra sociedad debe de cuidar a los otros, ¿no? Este mandato es fundamental porque determina mucho de nuestra identidad. Yo los invito a ir haciendo el ejercicio de cuestionarse, ¿no? De mirar mi propia historia, de mirar mi propia realidad y quizá de mirar las realidades de quienes están a mi alrededor. Pero veamos qué tanto estos mandatos son ciertos en mi propia vida, ¿vale? Cuidado de los otros. Y entonces, algo que sostiene este cuidado de nosotros es la maternidad, ¿no? Cuando nos volvemos madres, cuando parimos, ese momento cambia nuestra vida, ¿no? Y no solo por la emoción y lo bonito de tener un bebé, sino porque muchos de nuestras responsabilidades, de nuestras preocupaciones, de nuestro quehacer, va a estar encaminado a esa vida. ¿No es cierto? Entonces, cuidado de los otros, un sustento importante es la maternidad. ¿Qué tiene que ver con esto, no? Gestación, fíjense, desde el momento de la gestación, empiezo yo a hacerme cargo de ese otro, ¿no? Gestación, crianza, y luego la culpa, como lo vimos con nuestras mujeres del círculo, la culpa por ser mala madre, porque además, hagamos lo que hagamos, siempre habrá algo lo que nos indiquen que somos una mala mamá, ¿no? Porque estuve, porque no estuve, porque cuidé, porque no cuidé, porque di, porque no di. Siempre va a haber algo, ¿no? Entonces, este es una carga importante, ¿no? Y después, el síndrome del nido vacío. Que bueno, yo dediqué mi vida a criar, formar, acompañar a estas personitas y llega el momento, por supuesto, en que ellos tienen que hacer su vida y yo me quedo con el nido vacío, con el nido, sí, la casa, pero también con mi nido de adentro, porque ya no hay más que yo quiera hacer. Ya no sé qué más puedo hacer, ¿no? Ser para los otros tiene que ver con esto, ¿no? Y hablaba yo de la maternidad, pero también ser para los otros en muchos otros sentidos, porque no solo cuidamos a los hijos, cuidamos a los hermanos, cuidamos a los padres, cuidamos a los enfermos, cuidamos a los niños, cuidamos a las parejas y reeducamos a las parejas, ¿no? Entonces eso también es parte de los mandatos de género. Somos mamás, somos educadoras, somos cuidadoras en muchos contextos de nuestra vida. Y aquí hay una paradoja que me parece súper importante. Fíjense, socialmente, la dependencia como adicción no es aceptable, ¿no? Justo esa es una de las misiones de Casa Nueva, ¿no? Hacer algo con esta dependencia a las sustancias. O sea, si soy adicto a algo no está bien. Sin embargo, en esta construcción de la identidad del ser mujer, no solo se acepta, sino se fomenta la dependencia de los otros. Claro, porque si yo cuido a los otros y soy para los otros, entonces mi bienestar depende del otro. ¿Sí? Otro mandato de género, la belleza y la juventud, que lo que veíamos un poco con Karina, pero seguramente ustedes pueden identificar muchas cuestiones, muchas, sí, representaciones de este mandato, ¿no? La belleza y la juventud. Curiosamente, los cánones de belleza se nos exigen mucho a las mujeres, no tanto a los hombres, ¿no?
Y estos que se nos piden a nosotras son muy incómodos, ¿no? La ropa oprime. En estos cánones de belleza tiene que ver con ropa ajustada que nos hace sentir así, ¿no? Apretadas, que coartan nuestra libertad, ¿no? Con unos, digo, afortunadamente hoy ya casi no se usan, pero antes se acuerdan que teníamos que ir con zapatillas al trabajo, porque no podíamos ir sin zapatillas y faldita, ¿no? Y los zapatillas deforman nuestros pies, nos lastiman mucho, pero había que usarlas porque ese es el canon de belleza, ¿no? Incomodidad, restricción, no aceptación de sí misma. Esto es súper importante porque justo si mi cuerpo no se ajusta a ese estándar, a ese canon de belleza, yo no voy a rechazar el canon, lo que voy a rechazar es a mi cuerpo, ¿no? Yo voy a decir, mi cuerpo no sirve, mi cuerpo es feo, porque no se ajusta a esto que me dijeron que es bello. ¿Sí? Y entonces, en eso hay que trabajar. Lo que nos conviene cuestionar, y yo diría rechazar y desmontar, es el canon de belleza, no lo que nosotras somos, ¿no? Este canon de belleza genera muchos trastornos de alimentación, justo porque mi cuerpo no es eso que me dicen que tiene que ser, ¿no? Entonces voy a ver si dejando de comer, voy a ver si, ¿saben? Y bueno, lo que genera es como ese rechazo a mi cuerpo, a mi ser. Luego la juventud, híjole, sabemos que lo que se valora en esta sociedad es la gente joven, ¿no? Y entonces por eso, cuando vamos transitando por la vida, nos cuesta trabajo aceptar que ya no soy una jovencita, ¿no? Pero no es porque no lo acepte yo, es porque no lo aceptan los otros. Porque yo necesito seguir siendo joven para poder tener aceptación y valoración del mundo, ¿no? Entonces, fíjense, lo que quiero yo poner acá en la mesa es que estos cánones, estos mandatos de género, nos restringen mucho la vida y nos hacen querer cosas que realmente no somos y que incluso atentan contra quién soy, ¿no? La sexualidad para el otro. A las mujeres se nos enseña esto, ¿no? Una sexualidad pasiva, receptora, no del disfrute personal, sino de proporcionar placer para el otro. Esto así como les decía yo que lo vamos introyectando, esto lo tenemos así como tatuado, ¿no? Y por eso el cuidado de mi cuerpo, porque mi cuerpo es para el otro, ¿no? Cómo todas estas cosas nos hacen pensar que en realidad lo que yo sienta, que este derecho al placer de mi propio cuerpo, eso no importa. Y eso quizá ni siquiera lo he explorado, ¿no? Porque yo aprendí que tener relaciones sexuales implicaba que el otro disfrutara, ¿no? Y bueno, un ejemplo de esto es la virginidad. La virginidad en el sentido como exigencia, bueno, afortunadamente creo que ya no tanto, ¿verdad? Pero durante mucho tiempo se pedía que la mujer llegara virgen al matrimonio, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que antes de pertenecer a este señor, no había derecho al placer sexual, después tampoco, ¿no? Porque nada más hay que complacerlo, pero un poco así como imposición, la sexualidad para el otro. Ruptura de los vínculos entre mujeres, esto es muy importante porque fíjense cómo veíamos en las historias de los personajes que estas mujeres viven su adicción aisladas, la viven en soledad, ¿no? Pero no solo la adicción, el ser mamás, yo les pregunto, para que lo reflexionen acá, ¿cuántas de nosotras vivimos el ser mamás en soledad, ¿no? Quizá muchas veces el apoyo de mi mamá, ¿no? De la abuela de mi hijo, pero socialmente se vive en soledad. De pronto no puedo ya ir a reuniones porque tengo que cuidar al chiquito o porque hijo le va a estar llorando o porque si voy al restaurante y hace ruido, qué pena, ¿no? Me van a ver feo los del mesa de al lado, ¿no? Entonces, esta parte de la maternidad también se vive en soledad.
Y entonces, no solo rompemos los vínculos, sino que socialmente aprendemos una especie de competencia entre mujeres desde muy chavitas, ¿eh? Competencias con las hermanas por ver quién es la favorita de mamá, de papá, ¿no? Por ver quién es la más bonita, la que saca mejores notas. Después en la escuela, ¿no? En la adolescencia, porque a mí me vea el chico más popular del salón, que se fije en mí y no en ti, empezamos a desarrollar esta idea de competencia, ¿no? No de fraternidad, y fíjense, fraternidad que tiene que ver con una postura masculina. Por eso se usa ahora el término sororidad, ¿no? Que tiene que ver con sor, de mujeres, ¿no? Entonces, no nos enseñan a cuidarnos entre nosotras, ¿no? Al contrario, si podemos separarlas, mejor. A ver, no estoy diciendo que sea una cosa de que alguien vino y lo hizo. Son estructuras sociales, ¿no? Hay que entenderlo así, como que es una estructura social. Crecemos todos y todas con esta estructura. Y hay que cuestionarla para mover cosas, ¿no? Entonces, estructura de los vínculos entre mujeres, no realizar oficios de hombre, uso de herramientas, actividades específicas para cada género. El uso de herramientas me parece súper importante porque eso nos hace un poco dependientes, ¿no? Por ejemplo, si se descompone algo de la plomería en mi casa, yo necesito llamar a un plomero para que venga a arreglarlo. Nunca ha pasado por mi cabeza que podría yo aprender si es algo como muy sencillo, ¿no? Como el grifo, no sé. Nos enseñan que eso no es cosa que nos toque hacer a nosotros, ¿no? Indefensión aprendida. Necesitamos de alguien que nos cuide, que nos proteja, que nos defienda. Esta cuestión de la autosuficiencia, del valerme por mí misma, no es algo que nos enseñen, ¿no? Al contrario, la idea de tener pareja tiene que ver con esto, con que alguien me cuide, con que alguien me proteja, ¿no? Cuando hay alguien que nos quiere atacar en la calle, nuestras sensaciones de mucho miedo y de paralizarnos, ¿no? No es esta sensación de que a lo mejor pueda hacer algo, ¿no? Gritar, salir corriendo, darle una patada por ahí, ¿no? No, o sea, lo que pensamos es, nos aterramos y esa es la indefensión. Esa sensación que les cuento es la indefensión aprendida. ¿Y en cuántas situaciones de la vida me siento así? ¿No? De que me paralizo y de que no puedo hacer nada. Como si fuera yo una niña chiquita, ¿saben? Y esa es parte de nuestro crecer en el ser mujer. El amor romántico, que bueno, esta es la idea de estar buscando que necesitamos una pareja para estar completas, la media naranja, ¿no? Para ser felices. Pero además, la forma de amor que se nos enseña no es nada sana para nosotros, ¿no? Fomenta mucho esta dependencia, este cuidado del otro, yo valgo porque estoy contigo y si no estamos juntos no tengo un valor o un reconocimiento social. Les quise poner aquí, sí, solo algunos de estos mandatos de género que estaban vinculados con los casos que platicamos al principio, un poco con la intención de abrir la reflexión, con dejárselos acá para que ustedes los piensen, los reflexionen, los analicen. Siempre invito yo a cuestionar, ¿no? Me parece que esta actitud de cuestionar lo que se nos dice que tiene que ser, nos ayuda muchísimo a poder movernos del lugar, a poder decir, bueno, sí, esto aprendí, ¿no? Porque es una cuestión estructural, es una cuestión social, pero yo no quiero que sea así, no quiero que sea así para mí y quiero que sea de otra forma y puedo hacerlo de otra forma, ¿vale? Entonces, un poco con esa intención y esa invitación les dejo a cuestionar, ¿vale? Y volviendo al tema que nos convoca, que es las mujeres y las adicciones, les comparto acá algunos aspectos que obstaculizan la atención de las mujeres, ¿no? Primero, en el primer momento, un diagnóstico generalmente es tardío, ¿no? Porque pasa muchas veces que las mujeres mantienen su consumo en secreto, como lo vimos en nuestros personajes, porque da vergüenza. La vergüenza es una emoción muy característica de nosotras.
La vergüenza de las mujeres es muy bien vista socialmente, una mujer que se avergüence, ¿no? Entonces, si yo soy alcohólica, qué vergüenza. Qué vergüenza que se enteren en mi casa, qué vergüenza que se entere en mi familia, ¿no? Qué vergüenza que se enteren en mi trabajo. Y entonces por eso lo mantengo en secreto. Pero, claro, la enfermedad sigue avanzando. Entonces, ya cuando hay un momento de atención, la enfermedad va ya muy adelante. Como el caso de Susana, que les presentaba yo. Y luego, cuando hay algún tema de consumo, se suele acudir las mujeres a servicios de salud en general, ¿no? No se pide una atención especializada en adicciones justamente por este estigma, ¿no? O sea, de por sí ya cargo con muchos estigmas como mujer y luego me pongo también el estigma de soy adicta, es complicado, ¿no? Entonces los diagnósticos generalmente son tardíos. Luego, en el tratamiento, los aspectos que obstaculizan el tratamiento, miedo al rechazo social y a ser juzgada, híjole, que digan que mi hija va a estar internada, ¿no? En un centro de rehabilitación 3 meses, no sé si quiero o puedo, ¿no? O que yo voy a estar internada en un centro de rehabilitación, ¿qué van a decir los compañeros de mi hija? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir en mi trabajo? ¿No? ¿Qué van a decir mis amigas? Entonces, dificultad para seguir cumpliendo el rol de cuidadoras si están en tratamiento. Claro, si tenemos hijos chiquitos, difícilmente me voy a internar 3 meses, ¿no? ¿Quién me cuidará a mis niños? Poco apoyo de la familia, y lo pongo en mayúsculas. En mayúsculas porque me parece que es parte de lo que nos toca a quienes estamos acá, ¿no? El apoyo de la familia, pero también social. Poco apoyo de la familia, justo por la vergüenza, por el estigma, porque mejor que no se enteren, que quede aquí, como dicen, la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Eso lo aplicamos mucho, que quede aquí, que nadie se entere. Pero también, porque si tú te vas, ¿quién me cuida a tus hijos? ¿No? Y si pierdes el trabajo, luego, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, por eso es que hay poco apoyo de la familia. Otro factor es el costo-tiempo, porque se piensa que es mucho tiempo para separarse del núcleo y porque se piensa que los costos son altos, cosa que es cierta en muchos casos, no en casa nueva. No en casa nueva, porque tenemos esa consigna que en casa nueva se tiende a corregir, ¿no? Y eso es parte de los beneficios que va a tener que ahora tengamos nuestra casa de conocimiento de modelos de tratamiento confrontativos, donde los usuarios son juzgados y maltratados. Claro, porque hay una idea de este tratamiento de adicciones, ¿no? Donde se juzga a la gente, donde se les trata mal. Imagínense a las mujeres, ¿no? Y entonces también por eso hay mucha resistencia a los tratamientos. Premisas a considerar en el tratamiento y la comprensión de la adicción. Acá, yo les quiero compartir reflexiones sobre lo que, desde mi perspectiva, desde lo que he leído en varias investigaciones, hay que considerar para este reto que tenemos enfrente, que es la atención de las mujeres, ¿no? Entonces, premisa primera, relacionar el consumo con la construcción social de la identidad, o sea, del cómo me he construido mujer. Un poco por eso les presenté estos casos, ¿no? Porque no puedo ver la adicción aislada de este contexto. No puedo ver la adicción aislada de todas las situaciones que han enfrentado estas mujeres, ¿no? Entonces, ese es un punto que me parece fundamental. Reflexionar sobre sus fuentes de autoestima, autoconcepto, autoeficacia. Reflexionar sobre los roles que cumplen en su contexto, ¿no? El rol de madre, de cuidadora, si yo soy la proveedora, ¿no? Porque ahora también tenemos como ese doble papel. Relacionar sus emociones, sentimientos, pensamientos con esta construcción social del ser mujer, ¿no?
cómo lo que siento, si me siento poco valiosa porque no tengo ese cuerpazo que tienen mis amigas, eso no tiene que ver con que yo sea poco valiosa, tiene que ver con este mandato del ser mujer, ¿sí? Entonces, un poco haciendo como ese cuestionamiento podemos ayudar a desmontar estos mandatos. Abordar los problemas de salud específicos de ser mujer que preocupan a las usuarias, ¿no? Ese es un tema súper importante, toda esta cuestión de menstruación tan solo, ¿no? Menstruación y todo lo que eso implica, que las mujeres somos cíclicas, nuestro cuerpo es cíclico. Y entender nuestro cuerpo desde allí implica también cómo vamos a vivir en comunidad, ¿no? Perspectiva que fomente el reconocimiento de sus fortalezas, cualidades y capacidades. Esto también es súper importante. Una perspectiva de tratamiento en adicciones, y yo lo extendería a cualquier tratamiento terapéutico con mujeres, tiene que ver con esto, ¿no? Yo te voy a ayudar a reconocer tus fortalezas, ¿no? Te voy a ayudar a desmontar como todos estos mandatos para que construyas unos nuevos que te vengan mejor a ti, que te valoren a ti misma, ¿vale? Promover el desarrollo de herramientas de autogestión, toma de decisiones, autocuidado y autosuficiencia. Este también es fundamental, ¿no? Decíamos que el vivir para otros, vivir al cuidado de los otros, que es nuestro mandato principal, no se lleva bien con ¿no? Con ser autogestiva, porque me preocupo por mí, ¿no? Me preocupo por mí, tomo decisiones que me vienen bien a mí, donde la prioridad soy yo. Cuido mi cuerpo, amo mi cuerpo, cuido mis emociones, cuido mis relaciones, cuido con quien me relaciono y soy autosuficiente, ¿no? Sobre todo, un tema importante es la dependencia económica. La dependencia económica nos amarra a muchos contextos, ¿no? Y esto es algo que hay que fomentar, la autosuficiencia. Cuando yo me puedo valer por mí misma económicamente, puedo tomar otro tipo de decisiones, ¿sí? Y bueno, cierro con esta frase de Marcela Lagarde: para adquirir autonomía y fuerza, hablando en general de las mujeres, pero hablando en este contexto específico de adicciones, yo pensaría que un tratamiento en adicciones debería encaminarnos hasta acá, ¿no? No solo dejar el consumo, sino ayudar, acompañar a estas mujeres a que adquieran autonomía y fuerza para dejar de ser objeto de la historia, la política y la cultura, dejar de ser el objeto de los otros, es decir, dejar de ser para otros y convertirse en sujeta de la propia vida, en ser para sí misma protagonista de la historia, la cultura, la política y la vida social, ¿no? Yo pensaría que esta es como nuestra meta en un tratamiento de adicciones y lo dejaría también en una meta para nuestra vida personal, ¿no? Seguir caminando hacia allá. Y bueno, con esto cierro la presentación, pensando en que uno de los compromisos que tenemos es justo acuerpar a estas mujeres, ¿no? Acompañarlas en este tránsito a una nueva vida, a la construcción de una nueva vida, sin adicciones, pero también con todas estas cosas de las que estamos hablando acá, ¿no? Y digo acuerpar porque nos toca así en un sentido físico de cuerpo, ¿no? El cuerpo de la mujer, como vimos en las historias, ¿no? El cuerpo es el primer territorio de opresión y de explotación, no lo digo yo, lo vimos en las historias y hay un montón de teoría al respecto, ¿no? Y entonces por eso es necesario que lo primero que rescatemos sea nuestro cuerpo, sea el cuerpo de estas mujeres, que empiecen a cuidarse, que empiecen a quererse, que empiecen a valorarse por quienes son, ¿no? Muy bien, pues listo.